Inicio a nuestro espacio de hoy. Hoy nos corresponde el audio de la semana, ya que ayer no lo habían colgado, ya el audio está para escucharlo. Primero que todo, pues obviamente vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo despertar, esta nueva oportunidad de vida. Ya partimos el mes, queda medio mes de septiembre. Ha sido un mes retante, la verdad para mí ha sido un mes retante, pero bueno, vamos con toda. Eh, y mi recomendación, como siempre, y la de todos, es que tomemos nota. Vamos a escuchar con mucha atención este audio. Creo que está muy apropiado para lo que venimos viviendo en el negocio. Entonces, los voy a dejar con el audio y espero su participación al final. Voy a compartir acá. Y hoy hay Conecta. A las 11 de la Sí, mañana. tenemos acá que es el audio número 279. El título es Cuando más disciplinado seas, más libertad tendrás. Yago Molina, Imperial Diamante. Vamos a ver qué nos dice Yago sobre la disciplina. Muy atentos, familia. Universidad Ginodé, audio de la semana. Cuanto más disciplinado tú seas, más libertad tú tendrás. Iago Molina, Imperial Diamante del Ginodé Group. Cuando yo inicié hace casi 9 años, era un sueño estar grande con los grandes de la industria como tú. ¿Y cómo fue que yo fui a parar dentro de Ginodé, del marketing multinivel? Yo no conocía este modelo de negocio, nunca había escuchado hablar ni del modelo de negocio ni de la empresa. Y fue cuando yo estaba en el corredor de la Universidad de Ingeniería, necesitando ganar un ingreso a más. Yo ganaba apenas $1,000 por mes. Y yo necesitaba ganar un dinero a más. Y en la época un conocido que hoy es un gran amigo mío, soy agradecido a la vida de él. Él me paró en el corredor de la universidad y me dijo: hermano, tengo un proyecto para ti, quiero que tú veas. Y la única pregunta que le hice fue: ¿se puede ganar dinero? Él dijo: con seguridad, un buen dinero. Dije: fantástico. Ahí él agendó una reunión conmigo, yo fui a la reunión y yo juraba que era algo de ingeniería civil porque era veterano de ingeniería. Y fue cuando yo entré a este mundo y fui a conocer lo que era realmente el marketing de redes, y yo vi la grandiosidad del negocio. Entonces conocí el inicio, así que yo fui a comenzar a entender qué era. ¿Qué te hizo creer en Ginodé cuando tú tenías 21 años, hace 9 años atrás? Lo que me hizo creer fue el hecho, antes mismo de creer, lo que me hizo necesitaba dinero, pero es muy bonito llegar hoy y decir a las personas: ¿cuál fue tu propósito? Ahí el tema del propósito. Y yo digo: no quieras tener propósito sin responsabilidad, porque con responsabilidad vas a encontrar tu propósito. Al inicio yo quería algo para ganar dinero y vi que había una oportunidad de yo apalancar financieramente. Comencé muy bien en la época, había el Traducciones Gold. Y yo dije: caramba, ese producto, los universitarios, que en la universidad las personas no tienen dinero. Entonces nadie tiene dinero en la universidad, pero las personas quieren andar oliendo a rico y tenemos unos productos de altísima calidad con un precio muy bueno. Viendo la situación dije: puedo ganar un dinero revendiendo los productos. Solo que yo vi que no solo yo quería hacer eso, tener un ingreso a más, pero que otras personas también. Y yo dije: caramba, puedo comenzar a construir un equipo. Y ahí lo que me hizo creer fue que cuando yo, no solo yo comencé a tener resultados, pero las personas comenzaron a tener resultados también. Entonces, creer algo cuando sucede contigo, y otra cosa cuando tú ayudas a otras personas y ayudas a otras personas y comienza a pasar a ellos también. Mi primer giro de llave en el creer fue cuando yo vi no solo yo teniendo resultados, pero otras personas teniendo resultados. Y aquello para mí fue increíble. Dije: caramba, cuanto más personas yo haga con que ellos tengan resultados, el mío es una consecuencia. Entonces ese fue mi primer giro de llave para yo creer. Eso me da un gancho para hablar que muchas personas creen que el multinivel es solo sobre ventas, y viendo de cerca vamos a ver que es un modelo de negocios que puede transformar generaciones. Entonces
no es solo vender, es mucho más que eso. ¿Y qué podría decirse a una persona que cree que este negocio es solo sobre ventas? Y cuando se habla de transformar una generación, es totalmente cierto. Estoy seguro que los estudiantes de la Universidad Estadual de Río de Janeiro en los años del 2017 y 18 transformaron aquella generación de estudiantes, porque en la universidad hacíamos reuniones con 500 personas en el auditorio, era el auditorio de la universidad. Fue gracioso contar esa parte de la historia y ya vamos a hablar de eso. Las personas entender que no es apenas venta y sí transformación. Fue cuando comenzamos a hacer las reuniones y es gracioso porque íbamos al centro académico de ingeniería para hacer las reuniones de nuestro negocio de Ginodea y nosotros comenzábamos a hacer las reuniones. Las personas, caramba, las reuniones del centro académico están explotando y eran nuestras reuniones de marketing de red. Solo que más adelante yo fui alcanzando los niveles, ganando más dinero y yo comencé a tener una buena situación financiera. Desde que yo llego a la rectora, era vicerrectora, algo del tipo, quien organizaba los eventos y yo quise cerrar el teatro, pagar el teatro para un evento privado de mi negocio. Me dijo, pero usted de ingeniería es, ¿quién va a financiar ese evento? Le dije yo. Y ella, ¿cómo así? Exactamente. Y alquilábamos todas las semanas el auditorio central de la universidad, que era en el primer piso. La UERJ tiene 2 pisos, si no me equivoco. Un edificio que tiene 25.000 alumnos pasando por allí diariamente. Todo el mundo llegaba y para llegar tenía que pasar por el auditorio y eran muchas clases en la noche. Y era en la noche las reuniones. Las personas estaban queriendo entender qué era aquel modelo de negocios, cómo hacerlo, cómo ejecutar, en fin. El hecho de la venta, muchos tenían preconcepto de ser vendedores. La persona tiene ese preconcepto y la venta transforma vidas. Y nosotros fuimos retirando el preconcepto de los estudiantes de ingeniería. Y yo digo que ayudó a esa generación porque nuestro sistema educativo enseñó a las personas a vender. No solo vender un producto, y sí vender la idea, saber venderse, saber comportarse. La venta, ese preconcepto de que el vendedor es cansón, pero si tú sabes venderte, tú eres protagonista de tu vida. Y si tú no sabes venderte, de hecho, vender, tú vas a continuar no siendo protagonista, o sea, no vas a tener resultados como una persona de éxito. Entonces, toda persona de éxito es un buen vendedor. Entonces, hablando de la postura y del comportamiento ideal para aquellas personas que realmente creyeron en la oportunidad para llegar al objetivo que quieran llegar. Y en primer punto es saber manejar las personas. Las personas creen que una empresa de venta de productos es apenas eso. Y estábamos hablando de eso a la hora del almuerzo. Sobre lidiar con personas. Y hoy en día, yo bromeo, en tierra de inteligencia artificial, quien tiene relacionamiento humano es rey. Y exactamente es así. Y ese relacionamiento humano es fundamental porque hoy en día las personas no tienen empatía, no saben lidiar cualquier problema que llega hasta ellas, ellas no saben resolver esos problemas, se estresan, dicen caramba, está muy difícil y paran. Entonces, primer punto, saber lidiar con personas, consecuentemente el segundo punto con la inteligencia emocional. Quien tiene inteligencia emocional llega a imperial. Porque aquí gana más quien resuelve más problemas. Yo bromeo con todo el mundo. ¿Tú crees que mi día es a las 1000 maravillas? No, todos los días la seguridad que yo tengo es que yo voy a solucionar problemas. Y si tú no estás solucionando problemas todos los días, es señal de que tu negocio no está creciendo, está muy parado. Manejar personas, inteligencia emocional y tú tener la idea que es un negocio que tú tienes que trabajar con constancia. Algunas semanas tú vas a hacerlo, 1, 2, 3, y vas construyendo tu legado y tu negocio. Entonces para mí son los 3 puntos. Tú realmente saber lidiar con personas, que es el relacionamiento humano, inteligencia emocional y constancia. Y también podríamos decir de lo que se hablaba anteriormente, también que la concientización de esas personas sí se da mucho como parámetro, en que es tan importante que las personas tengan la conciencia que del consultor al diamante es un momento de la persona hacer la práctica en este negocio. Él tiene que tener esa conciencia de que es acumular 5 años. Es como el periodo de 5 años de una universidad, solo que aquí será menos tiempo y la inversión será menor.
Las personas creen que entrando aquí al negocio ya nunca ganaron 7.000 reales por mes en la vida. Ella cree que aquí tienen que ganárselo del día para la noche y no quieren pasar por la etapa de aprendizaje. Y la conciencia que la persona tiene que tener de la matemática, la ley de los números, cada día es uno. Y en el inicio yo me registré, inicié mi jornada de emprendedor el día 16 de diciembre del 2016. 16 de diciembre del 2016 hasta el día 15 de enero del 2017, me habían dicho 68 no. Las personas dicen, yo llegué a alto nivel rápido, pero en mis primeros 30 días de negocio fue horrible. Yo hice la ley de los números, yo ejecuté, pero yo entendí desde el inicio, si tú no estás creciendo en el negocio, o estás haciendo poco o estás haciendo mal. En mi caso, estaba haciendo algo mal, pero yo no sabía qué. Por eso es importante ir a los eventos, entrenamientos, escuchando podcasts. Es un giro de llave que tú vas a tener ajustando los puntos ciegos que ni siquiera yo veía para comenzar a verlos y evolucionar, y fue lo que pasó conmigo. Ahora, en esa jornada, sabemos que en nuestras jornadas son innumerables desafíos. Y ¿qué podría ser apuntado como el mayor error en esta jornada? Sabemos que se aprende mucho con los errores. Ahora, yo digo que tanto mi mayor error como mi mayor acierto en la jornada. ¿Y cuál fue mi mayor error y acierto? Confiar en las personas. Yo soy el tipo de persona que confío 100% en la persona. Entonces, mi mayor error, por ejemplo, confiar con las personas correctas y estar con ellas hasta hoy. Mi mayor acierto fue confiar en las personas correctas y estar hasta hoy. Y mi mayor error fue confiar en las personas equivocadas y yo no estar con ellas más. Entonces muchas veces dedicamos tiempo, energía, y yo digo que... Y tú no vas a saber de hecho, tú puedes sentir, pero más adelante es que tú vas a saber. Yo... recuerdo que cuando me di cuenta que este negocio podría cambiar, ¿sabes? El momento del clic, aquel momento en que percibimos que este negocio puede cambiar nuestra historia, en que depende de la forma como lo vemos y que vamos a construirlo, porque para todo existe estrategia. A partir del momento en que la persona decide hacerlo profesionalmente. Ahora, el momento en que se vio la trayectoria y se dijo, voy a hacer este negocio hasta que funcione, porque va a funcionar. Esa certeza, de hecho, fue una fecha muy marcante, porque el día 23 de diciembre del 2016, mira lo que pasó. Yo me registré el 16 de diciembre y yo fui a Río de Janeiro a hacer universidad en la Universidad de Río de Janeiro. Yo no conocía a nadie en Río de Janeiro, entonces cuando yo vi la oportunidad dije, caramba, voy a explotar en Juiz de Fora, que es donde estudié el bachillerato, y fui a mostrarle a mis 10 mejores amigos. Cuando le mostré a mis 10 mejores amigos, me dijeron que no, que eso no funcionaba, que eso era una pirámide, que era mucho preconcepto. Y yo intentando explicar a ellos, pero hay personas que no quieren explicación, simplemente no quieren. Y cuando yo escuché esos no, yo dije que Iago no fue Imperial Diamante apenas en 2 años. Desde los 14 años yo comencé a vivir fuera de mi casa. De los 14 a los 17 yo viví fuera de la casa en Juiz de Fora. En 2017 fue a Río, entonces yo veía a mis papás de 3 en 3 meses. Y cuando yo veía a mi papá de 3 en 3 meses, yo soy una persona muy familia. Me gusta el final de semana, el domingo es una época en que tú estás en almuerzo en familia. Y yo no tenía el dinero para ir a verlos. Y eso me dejaba muy triste. Y yo comencé a transformar ese sentimiento en cosas buenas. Yo comencé a transformar el viernes en la noche, sábado y domingo en estudiando. Yo estudiaba todo el día porque yo pensaba que la universidad era lo único que me daría una vida mejor. Entonces, cuando vine para el negocio, para Rinodê, cuando yo escuché los 10, ¿no?, de los 10 mejores amigos, hice una reunión en el condominio de un amigo mío en Juiz de Fora, el 23 de diciembre, vísperas de Navidad, escuchar 10 no. Aquello fue cuando resignifiqué y transformé sentimientos malos en cosas buenas y dije, yo voy a hacer con que funcione. Voy a volver a Río de Janeiro y voy a hacer con que funcione. Entonces allá, sin aún haber funcionado, haber registrado a alguien y no haber tenido el mínimo de resultado, no tenía ningún resultado, pero es mucho más un juego mental esto, tomar la decisión, porque muchas veces las personas dicen, si yo llamo a fulano y ese fulano inicia, si esto funciona. No, tú ya tienes que decidir que funcione antes de que las cosas funcionen, entonces en aquel punto.
que yo vi que aquello sería para mí e internalicé y comencé y 2 años después mi vida se transformó absurdamente. Yo salí de un salario de $1.000 por mes. 2 años después estaba ganando más de 60.000 por mes. Gané un BMW, una Evoque, viajé para Cancún, viajé a crucero, viajé a resort. Mi familia, mi papá nunca había viajado de avión, lo llevé a Cancún. Mi mamá nunca había viajado de crucero, nunca habían ido a Disney. Nadie en mi familia había viajado de avión hasta entonces, ¿sabes? Y ahí comenzaron las transformaciones. Imagínate si yo hubiera escuchado a esas personas. Imagínate si no corro atrás de mis sueños. En fin. Ahora, ¿qué se diría a una persona que confunde esa libertad de tener un negocio propio? Es más, la facturación con libertad. Y las personas confunden libertad con no hacer nada. Libertad con no hacer nada. ¿Y cuál es el punto? Una frase que tiene mucho sentido para mí desde años atrás y yo demoré para entenderla. Fue la siguiente: cuanto más disciplinado tú seas, más libertad tú tendrás. ¿Cómo así? Cuanto más disciplinado seas en el trabajo, más libertad vas a tener en tu trabajo, porque vas a construir un negocio sólido. Cuanto más libertad, cuanto más disciplina tengas en tu vida financiera, más libertad vas a tener financiera. Y ahí, que la libertad para mí se confunde. Libertad cuando tú estás con tu agenda vacía, y no es eso. Libertad es... tú decidiste estar en este podcast y Iago decidió estar aquí, entonces tuvimos la libertad para decidir el horario de venir. Por ejemplo, este año estaba dando un seminario el día de mi cumpleaños, pero ¿quién decidió eso? Fui yo. Nadie me mandó a estar allá. ¿Quién decide nosotros hacer eventos? Somos nosotros somos dueños de nuestro tiempo, y esa es la mayor libertad. Tú decidir estar un día entero, hoy sábado, pasar todo el día comiendo Nutella y viendo Netflix. Esa es tu libertad. Las personas creen eso. Eso no, libertad es tú tener el poder de decisión en tu agenda, tus acciones. Y eso para mí es fantástico, porque cuando tú tienes libertad, tú comienzas a construir las otras libertades: la libertad financiera, libertad de tiempo y geográfica. Entonces la primera libertad está en tu cabeza, en la cual tú entiendes que no es apenas no hacer nada, pero tener horarios, metas, rutina, agenda. Una de las preguntas que más me hacen en Instagram, las personas dicen: pero ¿cómo es tu rutina? Porque creen que eso es tener libertad. Estoy siempre rodando de un lado para otro. Solo este mes fueron 5 estados diferentes que yo pasé. Y yo veo a la persona y digo: hermano, ¿cómo crees tú que es mi rutina? Porque creen que es la rutina perfecta, que es libre. Y no es así. La rutina se basa en la meta de la persona. ¿Y por qué en la meta de la persona? Si la persona tiene una meta muy alta, ella va a tener que tener una rutina más fuerte que trabajo. Si tiene una rutina más baja, ella va a tener una rutina más leve. Entonces, hay momentos en la vida, época de tu negocio, en esos 36 años de trayectoria que tú tienes, en que esa rutina fue así. Negligenciaba el sueño, familia, para dar un all-in. Entonces ya pasaste por todo eso, y ahí la persona cree que, ¿cómo así? ¿Cómo es tu rutina? No, tú tienes que ver cuál es tu meta. Ahí tu meta va a dar base a tu rutina. Entonces, construir libertad. Hoy lo que más se ve en la generación sea: yo quiero tener libertad, pero espera un poco. Paga el precio primero para tener libertad. Esa frase para mí es muy importante. Cuanto más disciplinado tú seas, más libertad tú tendrás. Ahora, tú saliste de una ciudad para ir a otra ciudad, de ambiente, cambiaste con seguridad tu círculo también de amigos. ¿Cuánto eso influenció tu jornada? Óptima pregunta, porque para mí eso es el punto clave en mi jornada, porque yo con 14 años salí de una ciudad de 10.000 habitantes. Mis papás dieron todo de ellos para darme una enseñanza de bachillerato de calidad particular. Ellos renunciaron a todo. Yo recuerdo muy bien que cuando comencé a estudiar el bachillerato, mis papás nunca más salieron final de semana. Ellos estaban construyendo nuestra casa y pararon la obra para invertir en la educación, y no había piso en la casa. Entonces nos quedamos viviendo en una casa grande y bonita, pero no había piso. Estuvimos viviendo en el cemento, ¿sabes? Yo recuerdo que mi mamá de 15 en 15 días tenía que lavar la casa porque
iba mucho polvo en el cemento, porque el piso es horrible si tú lo vas a trapear. Y con 14 años yo fui a vivir en Juiz de Fora, en un colegio de excelencia en la época, en el 2010, 9. La mensualidad era como 600, 700 reales en aquella época. Para mis papás era mucho dinero. Y en aquel colegio yo comencé a ver personas con carro nuevo. Los papás iban a recoger con Discovery, yo me acuerdo. Había un chico en el colegio que el papá iba en un Discovery 4, un carro de Land Rover grande. Y yo veía aquello y decía, caramba, hay personas con acceso a eso. Y las personas iban a hacer viajes internacionales yendo a Disney. Y yo no conocía Disney, solo por dibujo animado, pero yo no sabía que había acceso a eso. Entonces yo veía los carros trabajo escolar. Había épocas en que yo tenía que ir a las casas de un amigo, vamos a la casa a hacer un trabajo, y yo llegaba, conjuntos cerrados. Yo decía, caramba, entonces para mí fue fundamental. Mis papás no saben eso, después yo les voy a pasar el podcast a ellos y yo agradezco mucho a ellos, agradezco a mis papás, porque si no fuera por ese colegio mío particular, haber estudiado en ese colegio particular con aquellas personas y ver que aquello existía, porque tú tienes que ver algo, cuando tú ves no tienes como no desver, y eso quedó en mi cabeza y yo decía, yo tengo que hacer algo. Y cuando yo viajé no de, ¿por qué recuerdo hasta hoy? Allá hay dos empresarios muy fuertes y ellos son hermanos. Ellos siempre compran los carros juntos. Y hoy en día tienen una Dodge Ram, los dos tienen Dodge Ram, la grande, ¿sabes? Y en la época ellos tenían una Evoque, una Ranger Rover Evoque. Cuando yo vi el plan de negocios, vi la Evoque, dije, caramba, si yo trabajo aquí, yo no tenía idea, ¿sabes? Pero ese sueño estaba tan grande, dije, yo puedo tener aquel carro, inclusive el mayor empresario de mi ciudad tiene, y yo dije, el carro que el papá de la niña iba a recoger al colegio. Entonces fue un conjunto de cosas que fueron cuando yo vi el plan. Gracias al ambiente. Si yo no estuviera en aquel ambiente, si yo no hubiera tenido aquellos accesos, tal vez yo no tendría aquella ambición de que quería más. Entonces yo recuerdo, no en tanto, mira, cuando hablamos de ambiente, que yo me gané el BMW y la Evoque, y yo no sabía conducir. Mira eso, yo no sabía, no tenía licencia de conducir porque yo solo quería ganarme los carros. Tú te tentes para pensar después, yo reflexionando, yo estaba tan enfocado que no tenía ni siquiera tiempo para sacar la licencia de conducir, yo solo quería ganar. Entonces llegué a tener $500,000 en carros en el garaje sin saber conducir. Porque el ambiente, yo veía que el ambiente, yo quería conquistar aquellas cosas, y ahí yo encontré la herramienta. Cuando encontré la herramienta, fueron 2 años. De los 21 a los 23 años, sin parar. De domingo a domingo, 24 horas por día. Yo iba a dormir a las 2, 3 de la mañana y me despertaba a las 8 de la mañana. Tomaba el batido de capuchino y yo vivía a base de eso. Pasé 2 años sin parar, te lo juro que fueron 2 años de renuncia total, porque yo quería entrar en aquel ambiente que un día yo vi que existía. Y había encontrado la herramienta. Fue fundamental para mí entonces esa pregunta cerrada así. ¿Y qué se diría a un joven como tú para esas personas de la generación Z que quieren emprender pero que tienen miedo a arriesgar? ¿Qué les parece muy arriesgado? ¿Qué se puede decir a esas personas? Hoy en día las personas la generación Z surgió de los 17 a los 28, están valorizando la salud, la calidad de vida, todo es muy importante. Solo que para mí y para gran parte de mis mentores no existe equilibrio. Yo digo que la vida es un péndulo. ¿Cómo así un péndulo? Habrá horas que tú tienes que desequilibrar en el trabajo y habrá horas que tú vas a tener que desacelerar del trabajo y enfocarte en tu salud, por ejemplo, ¿sabes? Entonces la vida es un péndulo. Hoy en día las personas quieren estar todo muy bien, alineado y todo más. No que las otras áreas tengan que estar mal, no. Pero yo voy a dar un ejemplo. Yo tengo un sueño de hacer Ironman, el Ironman.
42 kilómetros de corrida, 180 de bicicleta y casi 4 kilómetros de natación. Yo sé hoy que la rutina que yo tengo de reuniones y trabajo, yo no logro hacer Ironman. Entonces, yo pienso mucho más adelante cuando tenga mi vida completamente estabilizada, establecida con mis metas alcanzadas profesionalmente, con por lo menos 40 imperiales en la red. Y ahí, algo así como tú lo tienes. ¿Y cuál es el punto clave? Hoy en día, la generación no quiere renunciar a algunas cosas, ellos quieren todos los placeres al mismo tiempo, ¿sabes? Y se renuncian a placeres momentáneos por otros sufrimientos y las personas no están teniendo recompensas permanentes y por eso la generación está cada vez más frustrada porque quieren tener varios placeres, la dopamina está muy fuerte, dopamina de internet, celular, TikTok, Instagram. Son varias cosas hoy en esa generación, entonces yo les digo a ellos que ¿Qué les dice? ¿Qué successo? ¿Se fue el volumen o nuestro internet? Vale. No sé. No, ahí estamos todos. logro hacer Ironman. Entonces, yo pienso mucho más adelante cuando tenga mi vida completamente estabilizada, establecida con mis metas alcanzadas profesionalmente, con por lo menos 40 imperiales en la red. Y ahí, algo así como tú lo tienes. ¿Y cuál es el punto clave? Hoy en día, la generación no quiere renunciar a algunas cosas, ellos quieren todos los placeres al mismo tiempo, ¿sabes? Y se renuncian a placeres momentáneos por otros sufrimientos y las personas no están teniendo recompensas permanentes y por eso la generación está cada vez más frustrada porque quieren tener varios placeres, la dopamina está muy fuerte, dopamina de internet, celular, TikTok, Instagram. Son varias cosas hoy en esa generación, entonces yo les digo a ellos que no solo la generación Z, si todo el mundo entiende que la vida es un péndulo, que habrá momentos de renuncia, por ejemplo. Yo estoy fuera de mi casa el lunes. Solo vuelvo a mi casa el próximo viernes. Entonces, 14 días fuera de casa. Mi novia, este final de semana no estoy con ella. Es una renuncia, ¿estás de acuerdo? Entonces yo estoy renunciando para qué? Para algo aún mayor. Pero el final de semana que tomamos un vuelo, vamos a Gramado y pasamos el final de semana en Gramado. ¿Entiendes? Entonces ahí el final de semana estoy trabajando. Entonces, ese es el equilibrio que yo creo, ¿entiendes? Yo no creo que ese equilibrio, ay, todo mi día tiene que estar perfecto. No, yo creo en ese tipo de equilibrio como un péndulo. ¿Y qué se puede percibir y que hay una presencia fuerte en redes sociales? ¿Y cuál es el papel de ellas en el crecimiento? Mira qué fantástico. Hoy yo soy un Imperial Diamante y cuando yo llego a Imperial Diamante, en enero del 2019, entonces hace 6 años, tenía 3 fotos en Instagram. Yo no usaba Instagram, yo tenía 1200 seguidores. Ni usaba Instagram para nada, no sabía ni siquiera moverlo. No postaba y llegué al nivel. 6 años se pasaron. Hoy estamos compitiendo como joven emprendedor de la ABVD, la Asociación de Brasileña de Venta Directa con influencia en redes sociales. Mira cómo cambió. Y tenemos que entender que el mundo cambió, las cosas cambiaron. Si tú no te actualizas, quedas para atrás. Entonces, es fantástico, por ejemplo, este podcast que tú tienes 36 años de trayectoria, Rosana. Y cuando tú iniciaste en las ventas, ni siquiera te imaginaste, pero no existía podcast y tú lo estás haciendo ahora. Es la primera en nuestra industria que está haciendo un podcast con constancia, ¿sabes? Entonces eso es sensacional. Eso es disruptivo, así como Instagram. Yo estoy postando reels todos los días.
grabo Reels y aún no encontramos el punto correcto, pero tú que estás escuchando, no encontramos todavía el punto exacto del marketing multinivel como modelo de negocio junto con la estrategia digital. Estamos caminando para eso porque acabamos de tener una super convención en abril, casi final de marzo, conectando a la estrategia del modelo multinivel y digital. Entonces, cuando encontremos el punto, estamos caminando para acertar. Cuando acertemos el punto de ese podcast, atraer leads, de los millones que tú ganaste, no sé si se puede decir, bueno, un negocio fue offline, eso es surreal. Solo que vamos a continuar. Y ahora, ¿tú crees que se puede crecer en este negocio sin las redes sociales? Y bueno, yo creo sí que se puede crecer en este negocio sin redes sociales. No es tanto yo crecí, solo que yo creo que es aquello. Porque tú creces, solo que es muy local y reducido. Ya que tú tienes el poder de redes sociales, ¿por qué tú no agregas eso? Ah, pero yo no creo que tú llegues de doble diamante para arriba sin redes sociales. Hasta diamante. Yo creo hoy. Un ejemplo, los chicos de Bolivia, Sandro lo dijo muy bien, ellos están usando TikTok muy fuerte. Y allá TikTok es muy fuerte, en Brasil también es fuerte, pero allá para negocio TikTok es muy fuerte en los países latinoamericanos. Y están usando eso para reclutamiento. O sea, están a nivel de triple diamante yendo para Imperial. Inclusive hay un nuevo Imperial en Bolivia y eso es sensacional porque están usando muy fuerte las redes sociales. Ahora, si yo pudiera hablar con la Rosana de algunos años atrás, de 36 años atrás, yo diría, ve a pesar del miedo, pero ve con velocidad. Y yo recuerdo muy bien dos frases de mis patrocinadores directos, que son mi mamá y doña Adelaide. Yo recuerdo que cuando yo vine para acá, doña Adelaide me dijo a mí, Rosana, haz este negocio como si fuera la última oportunidad de tu vida. Y yo recuerdo que yo estaba muy en la duda si yo dejaría mi empleo allá como funcionaria pública en Sao Paulo o si yo hacía este negocio realmente en periodo integral y yo conversando con mi mamá que tenía, gloria a Dios, una visión increíble, gloria a Dios por haber sido patrocinada por mi mamá. Y ella me dijo lo siguiente, Rosana, mire enfrente y no mires hacia atrás. Sigue enfrente y no mires hacia atrás. Entonces, una pregunta. Si tú pudieras decir algo, mandar un audio al Iago de 21 años, cuando comenzó hace 9 años, ¿qué le dirías tú a ese Iago? Ok, yo le diría al Iago de 21 años que la constancia es la clave para el resultado. Porque hubo un momento allí, en 2019, cuando llegué a mi nivel de Imperial, yo perdí un poco la constancia. Yo fui a volver con la pandemia online y hoy no paro. Desde cuando volvió la pandemia, yo no paro, yo siempre estoy rodando porque aquel periodo del 2019 y 2020, como yo fui perdiendo la constancia para volver, fue muy difícil. Cuando tú pierdes la constancia, tú vas perdiendo el ritmo de negocio también. Tú inicias algo mucho más fácil que recomenzar. Cuando digo, y habían épocas en que yo pasaba algunos días sin hacer casero, ¿por qué no puedo mostrar un plan todos los días o cada 2 días? Sabes tú, no perder esa constancia, entonces yo le diría al Iago de 21 años para mantener la constancia. Tú acabas de escuchar el audio. Cuanto más disciplinado tú seas, más libertad tú tendrás con Iago Molina, Imperial Diamante del Pino de Group. Familia, saludando y felicitando ya a las 20 personas acá conectadas. Bueno, con un impasse ahí en el audio, pero bueno, se pudo solucionar. Gran aprendizaje y me gustó mucho la parte de los tres pasos que dice Thiago Molina, de saber lidiar con personas, tener inteligencia emocional y
tener constancia, tener constancia. Le he escuchado mucho inteligencia emocional a Manuel Moraes y es algo que debemos desarrollar para fortalecer equipos de trabajo. En un libro, en el GoPro, Eric Worre afirma que si las redes de mercadeo no fueran con personas, serían perfectas. Porque las personas, pues obviamente, tenemos estados de ánimos, arrancamos después de una convención, digamos, con mucha energía, luego esa energía baja. Somos cambiantes y eso es muy normal. Por eso se debe desarrollar esa inteligencia emocional de la cual nos habla Yago Molina acá en el audio. De consultora diamante existe una etapa de aprendizaje. Tremenda reflexión. Eh, cuando lo hablo personalmente, cuando conocí la red de mercadeo, obviamente mi primera meta era ser un diamante en la compañía, pero uno ni siquiera se imagina lo que hay que pasar para llegar a eso. Hay un proceso de aprendizaje y de resistencia y de renuncia a muchas cosas que no te van a dejar llegar a ese resultado. ¿Sí? Hay que renunciar a placeres inmediatos para alcanzar los placeres absolutos. Quizás renunciar a reuniones familiares, a paseos, a rumbas, a cosas de esas, porque eso necesita, para tener un resultado superior, diamante y superior, hay que darle un enfoque, foco, y trabajar como obsesivamente por la meta. Cuando uno se obsesiona por su meta, la verdad es cuando la consigue. Y en este negocio funciona así. Por eso nos hablan tanto de esos planes de 90 días. Dale a 90 días como si fuera lo último que va a pasar en tu vida y el resultado llega. Eso está comprobadísimo en esta industria. Voy a leer el chat porque tenemos mensajes muy interesantes. Vi mucha participación en el chat, entonces voy a leerlo para luego darle la palabra a quien quiera participar. Tenemos de Noemí, los buenos días. Maravilloso día martes, bendiciones a todos. Igual para ti, Noemí, bendiciones. Patricio Salacán, muy buenos días, que Dios los siga bendiciendo enormemente y a mí también. Qué excelente martes para todos. Un abrazo. Igual para ti, Patricio, un abrazo. Piaz nos dice, buenos días, hoy tenemos Conecta a las 11 de la mañana, va a estar bien interesante el Conecta de hoy. No nos lo podemos perder. Carmen nos dice, muy buenos días, mi querida familia. Dios los bendiga, los quiero mucho. Igual a ti, Carmencita, te queremos mucho, mucho. Alexander Ramírez nos dice, ser un grande con los grandes, el poder de la asociación. Encontrar el propósito implica responsabilidad. En esa parte de ser grande con los grandes, mira que Thiago Molina lo mencionaba. Él se veía en los rangos grandes, de imperial y superior. Hay que sentirlo, hay que desear estar ahí. ¿Sí? Y las cosas suceden. Pian nos dice, la responsabilidad en el negocio nos dará el propósito. Se cree cuando obtengo resultados y aumenta mi creencia al lograr que otras personas también tengan resultados. Exacto. Esto no es un trabajo individual, esto es de ayudar a los demás a llegar a los estándares de títulos, de rangos, para poder avanzar en conjunto, en equipo. Toda persona de éxito es un buen vendedor, lo decía Thiago Molina. Y a propósito, les suelto una para los que no sepan, no sé si en Ecuador, en Bolivia, en los otros países funciona igual. Acá en septiembre, ahora el 24 de septiembre, es el Día del Vendedor. Toda persona de éxito es un buen vendedor. Hay que saber vender. Hay que saber vender. La persona de éxito sabe vender. Y aquí no solo se venden productos, se vende el negocio también. La venta transforma vidas, te hace protagonista. Hay que vender la propuesta de negocio y también los productos. Aquí nos lo aclara Piedad.
Dice Ale Ramírez, uno, sabe relacionarse con las personas en la tierra de la IA, el relacionamiento es rey. Dos, inteligencia emocional para resolver problemas. Tres, trabajar con conciencia, bases para construir mi negocio de Gino. Esas son los tres puntos que nos recalcaba Yago Molina en el aula. Nos dice Piedad, en esta época de inteligencia artificial, quienes saben tener inteligencia emocional y se relacionan bien con las personas es el rey. El mayor error, confiar en las personas equivocadas. El mayor acierto, confiar en las personas correctas. Ya también nos dice, resignificar, tener el sentimiento bueno de las personas que no salían muy bien. Okay. Dice acá también, algo que rescaté, las personas confunden libertad con no hacer nada. Y es algo que a mí me pasó. La libertad financiera no es que ya te vas a echar y que ya el dinero llega y no. Eh, Hay un dicho que dice que a mayor bendición, mayor responsabilidad. Cuando ya tienes digamos, un ingreso pasivo importante, las responsabilidades aumentan. Y eso tenemos que tenerlo claro. No confundir libertad con no hacer nada. Libertad es poder tomar las decisiones que queramos en el tema financiero en el momento que queramos, pero requiere de estar monitoreando y estar gerenciando lo que tienes, porque no es simplemente hacer nada. Nos dice Piedad, facturación con libertad. Mientras más disciplinado sea, más libertad financiera tendré. La rutina de cada quien depende de su meta. Exacto. ¿En cuánto tiempo quiero mi resultado? Eso nos lo debemos preguntar. ¿Qué debo hacer para obtener el resultado? Entonces yo me responsabilizo de mi meta, la persigo y le pongo fechas, porque pues una meta sin fecha es simplemente un sueño que quizás nunca se alcance. Paga el precio primero para tener libertad. Aquí coincidimos, Piedad y yo, en esa parte de la lectura. Paga el precio primero para tener libertad. Exacto. Empieza a renunciar a esos placeres inmediatos para ir por los placeres absolutos. Es un tiempo, familia. Crean lo que es así. Es un tiempo de enfoque para llegar al resultado. Acá todos los que hemos alcanzado el diamante superior sabemos que es así. Mayrita lo sabe, Alexander y Piedad lo saben, Eduardo Chamba lo sabe, que es un tiempo de enfoque, de acción constante para llegar al resultado. De ahí para allá, como dice Alex, si no te gustó el diamante, pues se devuelve. ¿Sí? Si no le gustó. Dice acá, espera que me metió unos muñequitos ahí. Ginode es el vehículo, herramienta para lograr las metas. Así es. Nos dice ya también, el equilibrio es un péndulo. Fe con velocidad a pesar del miedo. Hay que actuar con el miedo. El miedo es simplemente un sentimiento que uno debe aprender a utilizar. Yo aprendí que el miedo me hace mover. Ahora que venía del gimnasio, iban muchas personas con sus niños al colegio. Es el colegio para mí de los más importantes de Medellín. Se llama la UPB. Pues, hay una universidad, tiene colegio también, la Universidad Pontificia Bolivariana, de lo más top que hay acá en la ciudad de Medellín. Y yo pensaba, ya viendo a esta pequeña con ese uniforme, yo viéndola con ella, entonces ese es el que me hace correr. Yo quiero que Celeste esté ahí, en la UPB. Hay que darle con mucha fuerza. La constancia es la clave para el resultado. Si se pierde la constancia, se pierde el ritmo. Eso es muy cierto, familia. Si dejamos de hacer, se pierde el ritmo. Cuando comenzamos a hacer, cuando salimos y promovemos un producto, cuando conectamos con alguien y le transmitimos la visión, cuando presentamos el negocio, nos volvemos dinámicos y estamos en pro del crecimiento. El audio también lo decía. Él decía que si no estás creciendo en el negocio, estás haciendo poco o estás haciendo algo mal. Sí, debe reflexionar en eso. Cada quien mirará en su negocio cómo están las cosas.
Ana Palacio nos dice, bendiciones, amada familia, mirar al frente y no mires para atrás. La constancia es la clave para el resultado. Exacto, Anita. Así es. Bueno, familia, alguien que quiera compartirnos algo en estos 5 minutos. Alguien más que se anime a darnos su apreciación. Ok, mi Alex, el micrófono es tuyo. Sí, quiero referirme a esta parte donde él habla del cambio. Buenos días para todos, buongiorno, buen día. El cambio influencia la jornada. Él hablaba que se cambió de ciudad, entonces le cambiaron escenarios. Entonces ya estaba pensando, escribí aquí, cambio de ciudad o cambio de mentalidad, da igual. En la historia de nuestro negocio y de nuestra vida, hemos tenido muchos cambios de ciudad, muchos cambios de escenario. Y el texto es importante, pero es más importante el contexto. Uno debe ayudar al nuevo a entrar en contexto. Por eso el cuadrante del flujo del dinero, ayudarle a la persona nueva a soñar para que tenga un punto B, un punto C, un punto D, ¿sí? Y cuando uno está en el sistema educativo, visualiza un punto X, Y o Z. Eh, Ese cambio de mentalidad, eh, todo influencia la jornada. Y a mí me parece que aquí hay que hacer énfasis es en el tema de la jornada. Por ejemplo, cambio de tareas, de rutinas, cambio de relaciones o cambio de actividad sin propósito, que se llaman distracciones. Todo eso afecta a la jornada. La mirada es sobre la jornada, es decir, la mirada debe ser hoy, en el aquí y en el ahora. Yo hoy, ¿cómo me voy a dirigir hacia mis metas? Lo que haga o deje de hacer, la pregunta es, ¿me acerca o me aleja de mi meta? Ahí viene una pregunta, ¿tengo una meta? Bueno, toda jornada lleva un destino, deseado o no deseado, porque hay destinos no deseados, pero fue fruto de una jornada que se caminó. No hay camino sin destino. Nosotros no podemos pretender, o yo no puedo pretender que las cosas se den solas o esperar que se den solas. Y aunque todo sucede por obra y gracia del Espíritu Santo, no todo debo dejar de no ser activo en ese propósito. Todo tiene un propósito divino, pero yo debo ser congruente, estar alineado con ese propósito. Y el que encuentra el propósito, lo decían al principio, también se enfrenta a la responsabilidad. Responsabilidad tomada como la habilidad de responder. La habilidad de responder es responsabilidad. Por eso, a mayores habilidades desarrolladas, mayor capacidad de respuesta. A mayor capacidad de respuesta, mayor responsabilidad. Entonces, es no quedarnos quietos y definir hacia dónde vamos. Eso lo debe uno cuestionar todos los días. El hecho de que uno haya llegado a un rango, a un pino, haya tenido un resultado, lo único que le da es una nueva cima para alcanzar y un nuevo desafío para conquistar. Y la mayor conquista es la conquista de sí mismo. Esa es nuestra verdadera lucha. Así que este audio, invitadísimos a repasarlo, a volverlo a leer, a volverlo a escuchar, ¿sí? Para alinearlo con nuestra jornada diaria. Gracias, John Carlos, por lo que haces. Celeste, por estar ahí dando motivos. Bon día, guten Morgen, bon dia, buongiorno, bon dia. Gracias, Mijales. Y con esas últimas palabras me hiciste recordar una frase que usaba mucho un amigo, y es que no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Yo creo que con una frase podemos terminar. Está clarísimo el mensaje. La oportunidad está. Los resultados solo llegan si tú te comprometes con ellos, si pones esa meta clara de lo que quieres. Vamos a establecer una meta en equipo para todos, para que estemos en Brasil. Para mí es un sueño, la verdad. Para mí es un sueño llegar todos juntos a Brasil, poder ver a Carmencita, a Sandra, a Latiel, a Maite, a Alicia Rincón, a todos, a todos, a todos, a todos allá reunirnos y abrazarnos y decir que, mire, que sí se pudo estar en Brasil todos juntos y disfrutar unos 2 días de playa y conociendo las maravillas que tiene Río de Janeiro. Dios me los bendiga, no olviden hoy el Conecta
y bueno, no sé si hay entrenamiento de producto a las 10 también. Sí, exacto, sí, hay entrenamiento de producto. Vamos a la foto, familia, enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Por ahí Benigno está viendo la foto. A ver, a Benigno, no lo veo en pantalla. Benigno, aparezca. A la cuenta de 3 con la foto, a la 1, a las 2 y a las 3. La mano. Hola Celeste. Ahí está la foto. Saluda a Celeste, Benigno. Hola Celeste, Benigno, dile. saluda a Celeste. Gracias, Hola, Celeste. aquí ya salió. Ya está. ¿Listo para salir a la escuela? Eso. Gracias, Dale, gracias. dale. Sí, a todos. Bendiciones a todos. Feliz